Bendito sea el Señor para siempre. Bellavista Estéreo, inspiración de Dios, gloria al Señor, 103.6 FM, como es usual, con nuestro hermano John Gámez aquí en la parte técnica, en la consola, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Ponte cómodo, hermano, esta mañana. Qué lindo, qué hermoso, hermano, qué maravilloso, qué bendición es servirle al Señor, es poder ser un estandarte, un pendón, un instrumento, hermano, en las manos del Señor, para predicar, para enseñar su palabra a las naciones, porque es que aquí en los medios radiales y sobre todo virtuales, porque esto se conecta aquí a la red, usted va a ir, como dice el Señor en su mandato, en la comisión, no solamente a Jerusalén, va a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, porque aquí esta señal va a ser vista y oída a través de los videos en la red, aún por mucha gente de otras naciones, de otros continentes, por supuesto de habla hispana, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a orar, amados, vamos a orar esta mañana para proseguir el estudio de Hechos, del libro de Hechos. Oremos. Padre Santo, Dios eterno y soberano, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Padre, por tu amor que envió a tu Hijo. Tú lo comisionaste, Señor, para una empresa terrible, que solamente con tu ayuda, Señor Jesús, el hombre, porque Él se despojó a sí mismo de su poder, Señor, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y con la mirada puesta en el gozo tuyo, en Él, padeció la cruz. Señor, asimismo nosotros te pedimos en esta tierra, los que te servimos, Señor, en esta época, Padre, que tu fortaleza, tu sabiduría, tu amor nos ayude a proseguir sin mirar atrás, Padre, para poder llevar, arrostrar cualquier incomprensión, cualquier persecución, cualquier calumnia, y nos deje el gozo, Señor, la paz de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, la sabiduría que viene de ti para expandir el conocimiento tuyo, Señor, a través de tu santa y gloriosa palabra. En tus manos coloco este programa, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga, hermano, te guarde. Bendito sea el Señor, bendiga a la congregación donde tú asistes, bendiga a tu pastor, bendito sea el Señor, bendiga a tu familia. Vamos a ir a las Escrituras y seguimos con el estudio de el capítulo 14 de Hechos, y hoy abordamos la cuarta parte del tema intitulado Pablo es apedreado en Listra, la cuarta parte de esa temática, y si Dios nos permite, pues podríamos iniciar la primera parte del tema siguiente, que está en este capítulo también, gloria al nombre del Señor. Los apóstoles visitan varias iglesias. Vamos a leer, quiero leer con ustedes 6 versículos desde el verso 18, que fue donde dejamos en el programa previo, hasta el versículo 23, con la bendición de Jesucristo de Nazaret, del Espíritu Santo y de Jehová el Padre. Dice la Escritura: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole sus discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Padre Santo y Padre bueno, Señor, en tus manos deposito el programa, el tema de hoy. Imparte espíritu de sabiduría, Señor, y de revelación de tu palabra. Ministra la paz de Cristo, ministra el gozo del Espíritu Santo, y ministra, Señor, el celo, Señor, el deseo de expandir este conocimiento y de obedecerlo plenamente en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sí, mis amados, el tema de este capítulo sobre el ministerio de Pablo en Listra comenzó cuando la sanidad del cojo. Hemos ya estudiado, revisado las consecuencias de ese milagro, cuáles fueron las respuestas que tuvo en la gente. La gente de ese lugar trataron de adorar, idolatrar como si fueran dioses a Pablo y a Bernabé. Ellos rechazaron esa adoración supersticiosa, idolátrica. Después vimos la reacción de los discípulos, de los apóstoles. Ellos rasgan sus vestiduras, muestran su descontento, no aceptan esa adoración, y Pablo esgrime varios argumentos para convencerlos a ellos de su insensatez al tratar de adorarlos como dioses. Y finalmente, en el verso 18, que es el primer versículo que leí hoy, se hace énfasis en la dificultad, bendito sea el Señor, que tuvieron los apóstoles para lograr evitar, oígase bien, que los adoraran allí en esa ciudad. Quiero repetir, y por ahí comenzamos hoy, el verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Eso denota claramente que la gente de allí, los de Listra, dejaron de adorar a Pablo y a Bernabé de mala gana, porque ellos querían adorarlos. Ellos aceptaron al final de mala gana, porque dice la palabra que difícilmente lo lograron impedir, que los apóstoles, que los adoraran. Esto, como ya mencioné, produjo desilusión y desorientación en el pueblo de ahí del lugar, los listranos, porque ellos de corazón querían hacerlo, aunque estaban sinceramente equivocados. No agradaban a Dios. Pero entonces esto los decepcionó y los desorientó. ¿Y por qué? Porque ellos, al tener un rechazo, al conseguir un rechazo de parte de Pablo y Bernabé para recibir su adoración a ellos como dioses, pues ellos pensarían, qué raro que estos dioses que nosotros creemos que son dioses no quieren ser dioses. Gloria al nombre del Señor. No quieren ser dioses. Es decir, no aceptan la adoración. Entonces, ahora viene una reacción violenta en los versículos 19 y 20, que ya leí anteriormente, que dice, que habla del apedreamiento de Pablo, versos 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía e Iconio que persuadieron, convencieron a la multitud.
y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron. Es una afrenta, hermano, una acción violenta de la gente. Tratan de explicarse los eruditos bíblicos por qué este cambio tan brusco. Ellos quieren adorarlos como dioses y de pronto, en vez de adorarlo, lo quieren matar, especialmente a Pablo. Han supuesto los estudiosos bíblicos que se debió, óigase bien, en parte a esta desorientación, esta desilusión que sufrió este pueblo, que era ignorante, era inculto, como hemos visto ya, al no obtener lo que ellos querían, una aceptación de los apóstoles a sus intenciones de adorarlo. Entonces, en parte, este cambio brusco de quererlos adorar a quererlos matar, obedece en parte a eso, a esa desorientación y desilusión que ellos sufrieron. Pero también en el mismo contexto hay otra cosa que explicaría en parte este cambio brusco de esta gente, y es, bendito sea el Señor, la decepción, la frustración que debió sufrir el sacerdote de Júpiter. Recuerde que nosotros vimos que allí había un sacerdote en el templo de Júpiter que estaba fuera de la ciudad de Listra, que fue el primer abanderado en traer los toros con guirnaldas para adorar a Pablo y a Bernabé. Seguramente él se vio frustrado también, se vio decepcionado de que al Pablo y Bernabé rechazar esa adoración, las arcas del templo pagano de Júpiter no iban a ser llenas de dinero. Pero barajan los estudiosos de la palabra que, aunque estas dos razones que le he mencionado explican en parte este cambio brusco de la gente, el motivo principal está allí dicho claramente en el verso 19, como acabé de leer, y es que llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y convencieron a la multitud para apedrear a Pablo. Entonces, ese es el motivo principal por lo cual ellos cambian, el pueblo cambia su actitud hacia los apóstoles, y es una maliciosa persuasión de judíos que venían de otras ciudades de donde Pablo había tenido que salir huyendo. Bueno, continuando con el estudio, yo voy a repetir en este momento algo que ya he dicho, y es que en este libro el autor Lucas hace un paralelo en varias porciones del libro entre Pedro y Pablo, entre el ministerio de Pedro y de Pablo. Ya he dicho que así como Pablo sanó a un paralítico acá en Listra, Lucas menciona la sanidad del cojo de la Hermosa en el ministerio de Pedro. Pero aunque hay un gran parecido en esto, en esta relación, las diferencias son grandes entre ambos pasajes. Analicemos y démonos cuenta que en Jerusalén Pedro sana al paralítico de la Hermosa y predica un sermón a una multitud de judíos, y la consecuencia, el fruto de esa predicación, es que se convierten 5,000 judíos al Evangelio de Cristo. Mientras que en este pasaje de Hechos del capítulo 14 en Listra, Pablo y Bernabé predican también, aunque no predican el Evangelio como lo predicó Pedro allá en Jerusalén. El tema, la forma de predicar, como hemos estudiado, es diferente en Listra de parte de Pablo y de Bernabé. Y además, en realidad los tratan de adorar como dioses. Y lo más importante que quiero que se dé cuenta usted, amado, que escucha este programa, es el fruto. El fruto entre el mensaje de Pedro y el de Pablo acá en Listra. Parece muy poco el fruto, tal vez pensaría usted, de Pablo en Listra, porque
allá en el sermón de Pedro, en el templo de la Hermosa, fueron 5.000 personas. Acá en Listra no predicó el evangelio, por lo menos así lo dice Lucas, en forma detallada, sino que predicó a Dios como creador y predicó contra la idolatría. Sin embargo, se supone que en algún momento, aunque Lucas no lo escriba, Pablo debió predicar el evangelio también allí, algún grupo de gente que ya había aceptado el evangelio, porque anteriormente, recuerde que ya Pablo, ¿cómo decirle? Debían existir discípulos allí. Debían existir discípulos allí en Listra. Bendito sea el Señor. De todas maneras, la palabra dice claramente que aunque no parece ser muy grande el fruto de la predicación de Pablo aquí en Listra, aleluya, el pasaje, los versos 21 al 23 demuestran la calidad de discípulos que había allí en Listra. Recuerde lo que dice los versos 21 que leí al comienzo, al 23, que después que anunciaron el evangelio en Derbe, la ciudad donde salen ahora de Listra, y hacen muchos discípulos allí, vuelven a Listra, Iconio y Antioquía, y confirman los ánimos de los discípulos. O sea que ya existían discípulos. Ahora, ¿en qué momento, se preguntará usted, amado oyente, se formaron esos discípulos ahí en Listra? ¿En qué momento? Explíqueme, me preguntará usted. Bueno, gloria al nombre del Señor para siempre. Dicen los estudiosos que entre la sanidad del cojo de Listra hasta la llegada de estos judíos que menciona el verso 19 de Antioquía y de Iconio, perseguidores que persuaden a la multitud para apedrear a Pablo, debió pasar un tiempo suficiente como para que Pablo allí junto con Bernabé hubieran hecho discípulos allí. Y eso se lo voy a explicar con la palabra. Dice, ¿cómo decirle? El verso, gloria al nombre del Señor, 19 al comienzo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Pisidia y de Iconio. Los apóstoles habían huido primero de Antioquía de Pisidia a Iconio, y después de Iconio también salieron huyendo y se guarecieron en Listra. ¿Por qué ellos huían? Buscando protección, hermanos, protección para guardarse de la persecución de los judíos incrédulos, que eran los principales perseguidores. En este momento, las noticias de que Pablo y Bernabé estaban allí en Listra seguramente llegaron a oídos de los judíos, estos perversos y perseguidores de Antioquía de Pisidia y de Iconio. Por eso fueron buscando a Pablo, como dice el verso 19, hasta la ciudad de Listra. Pero lo que yo quiero demostrarle es que debió pasar un tiempo suficiente desde que Pablo, por el poder de Cristo, sanó al cojo ahí en Listra, y la llegada de estos judíos perseguidores. Y la razón la encontramos en la forma como traduce el texto occidental de la Biblia el versículo 19 al comienzo. No dice, como nuestra Reina Valera, luego vinieron judíos de Antioquía y de Iconio, sino que el texto occidental es más descriptivo, más detallado, y dice, y entre tanto que ellos, los apóstoles, pasaban algún tiempo allí en Listra y enseñaban, ciertos judíos vinieron de Iconio y de Antioquía mientras los apóstoles hablaban con osadía. Por esta traducción detallada es que muchos intérpretes suponen que debió pasar un trecho largo, un tiempo suficiente desde que Pablo sanó al cojo para que ellos establecieran discípulos, predicaran el evangelio allí a cierto grupo de personas que de pronto querían oírlo, el evangelio.
Entonces, eso era lo que quería decirle. De todas maneras, bendito sea el nombre del Señor. En el orden de ideas que le estoy hablando, ellos huyen y llegan allí a Listra. Entonces fundan la iglesia. Allí debieron fundar, establecer discípulos. Recuerde usted que lo que dice el verso 19, que allí nombraron ancianos. El verso 20 y 21. El verso 19 dice que persuadieron a la multitud, convencieron a la multitud. Imagínense, esta gente judía que viene de Antioquía de Pisidia y de Iconio, convencen a unos idólatras que eran los listranos, los de Listra, a apedrear a Pablo y a Bernabé porque eran supuestamente idólatras y blasfemos. Figúrese cuáles serían los argumentos de estos judíos perseguidores para poder convencer a unos idólatras que eran los de Listra de apedrear a unos apóstoles que calumniosamente ellos dicen que eran idólatras. O sea, un idólatra apedreando a otro idólatra por idólatra. Eso es terrible. Ellos tuvieron que agarrarse de, no sé, de qué argumento, pero es lo que la Biblia revela. Ellos fueron asusados, presionados, los de Listra, por estos judíos perseguidores. Recordemos los motivos que ellos tuvieron para proceder de esta manera, los de Listra. Ya cuando los judíos perseguidores llegan de Antioquía de Pisidia y de Iconio y les van con calumnias a convencer para que apedreen a Pablo, ya ellos tenían un corazón enardecido y con ira, con animadversión hacia los apóstoles después que querían adorarlos como dioses. ¿Por qué? Porque su adoración había sido rechazada por los apóstoles. Ellos estaban decepcionados, desorientados. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Sigamos lo que dice el verso 19. Y habiendo apedreado a Pablo. ¿Por qué atacan a Pablo, hermano? ¿Por qué no atacan a Bernabé? Pues Pablo era el que llevaba la palabra, el que hablaba más, como dice alguna versión bíblica. Era el portavoz de la palabra. Y no solamente en la predicación del Evangelio, sino también en el milagro obrado allí en esa ciudad. Porque Pablo fue el que tomó la iniciativa y ministró directamente al paralítico. Él era el objetivo número uno, o sea, de Satanás y de los judíos perseguidores. Pero ¿qué hacen estos judíos? Le arrastran, dice el verso 19, fuera de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué le arrastra fuera de la ciudad? Porque en el capítulo 7 del libro de los Hechos, a Esteban, que también lo apedrearon, no lo arrastraron fuera de la ciudad, sino que aquí a Pablo lo arrastran fuera de la ciudad, es decir, lo apedrean dentro de la ciudad. Para poderlo arrastrar tenía que estar apedreado, ya estaba groggy. Entonces la pregunta es, ¿por qué a Pablo lo apedrean dentro de la ciudad y por lo tanto después lo arrastran fuera de la ciudad? Mientras que en el capítulo 7 de Hechos a Esteban lo apedrean fuera de la ciudad. Esto es un poco más complejo. Esto nos demuestra que la ira contra Pablo fue mayor. Era tanta la ira de los
perseguidores judíos y de los listranos que los secundaban en la ira contra los apóstoles, que ellos no se esperaron, como cuando el caso de Esteban, que lo llevaron de la mano hasta afuera de la ciudad y allá afuera le tiraron las piedras fuera de la ciudad. Acá era tanta la ira, en el caso de Pablo en Listra, que no se aguantaron. Lo fueron lapidando enseguida dentro de la ciudad, y cuando los sacan tienen que arrastrarlo porque ya estaba apedreado. Aleluya. Hay una pregunta: ¿por qué los judíos debían apedrear a Esteban o a Pablo supuestamente en obediencia a la ley fuera de la ciudad? ¿Por qué no debían apedrearlo dentro de la ciudad? La respuesta la da Deuteronomio 17. La ley decía, la norma para apedrear a un blasfemo o a un idólatra. Dice Deuteronomio 17, 5 y 7. Entonces sacarás a tus puertas, a las puertas de la ciudad, al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa. O sea, hubiere sido blasfemo o idólatra. Y lo apedrearás o los apedrearás, y así morirán fuera de la ciudad, dice la ley en Deuteronomio. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjese cómo decía la ley. Los judíos perseguidores de Antioquía y de Iconio tiraron primero las piedras, debieron tirar primero las piedras contra Pablo, según la normativa de la ley judía. Y después, cuando ya se habían despachado, por decirlo así, los judíos perseguidores, le tocaba el turno a los de Listra, que también debieron tirar piedras a Pablo. Así decía la ley, hermano. Entonces esa es la noxa, es la causa por la cual ellos, la Biblia insinúa que debían haber esperado sacar a Pablo fuera de la ciudad para apedrearlo, como hicieron con Esteban. Pero aquí la ira era tal que no se aguantaron. Observe usted, hagamos unas comparaciones interesantes. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan al estudiar la palabra? Gloria al Señor. Vamos a hacer una comparación de este relato con otros relatos del Nuevo Testamento para demostrar cómo las multitudes, escúcheme, por favor, escúcheme, para demostrar cuán caprichosas y sentimentales se vuelven las multitudes cuando no tienen conocimiento de Dios, de la doctrina bíblica en cuanto a sus sentimientos. En un momento están alegres, otra vez están tristes, en un momento como aquí quieren adorar a los apóstoles, después lo quieren matar o apedrear. Eso está insinuado por Pablo en la carta a los Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes como los de Listra, que eran niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque no tenían estabilidad de sus emociones. En un momento querían adorar a Pablo y a Bernabé, y momentos después se dejan llevar por sus argumentos carnales y por calumnias de unos judíos perseguidores, y quieren matar a Pablo. Entonces Pablo dice sobre eso: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Así pasa con la doctrina que creen los cristianos, como le pasó a los de Listra, que cuando no tienen un fundamento doctrinal son ignorantes. Dice: son llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, o sea, por planes, por estrategias, a veces calumnias, mentiras de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
para que no seamos engañados hoy en día por los falsos maestros, por los falsos profetas, en estos tiempos de apostasía. Necesitamos conocimiento de Dios, estudiar las Escrituras y estudiarlas obedientemente, viviendo una vida de obediencia a Cristo, bendito sea el Señor, siendo ejemplos cristianos, ejemplos en la iglesia, ejemplos en el hogar, ejemplos en el trabajo, fieles para Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Que prometamos una cosa y la cumplamos, bendito sea el Señor, porque a Dios no le agrada eso. Recuerde que dice la palabra que es mejor que no prometas y no cumplas, bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que quiero que usted note en este momento, que algunas comparaciones del Nuevo Testamento vamos a estudiarlas para confirmar qué caprichosas y sentimentales se vuelven las multitudes cuando no tienen un conocimiento bíblico, cuando no, ¿cómo decirle?, son ignorantes. Veamos el ejemplo primero de Jesús. Cuando Jesús llegó a la sinagoga de los judíos en Nazaret, mire, la gente se maravilló por las palabras del maestro. Mire, decían, oiga, qué sabiduría, qué milagros hace este señor sin haber estudiado. Pero poco tiempo después, dice Lucas capítulo 4, versos 22, 28 y 29, lo querían despeñar, lo querían tirar de un precipicio para matarlo. Vamos a leer, gloria al Señor. Lucas 4, 22 dice, y todos daban buen testimonio de él, de Cristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero resulta que en ese pasaje después se relata enseguida que Jesús les amonestó, les reprendió. Entonces esto como que no les gustó. ¿Y qué pasó? Cambiaron de actitud hacia el Señor. Dice el versículo 28 y 29. Al oír estas cosas, o sea, lo que Jesús amonestó y le reprendió, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, o sea, hasta la cumbre del monte de Sión, para despeñarle. Mire usted qué cambio brusco, qué sentimentales y caprichosas eran también las multitudes allí en esa sinagoga de Nazaret, porque no tenían un conocimiento de Dios correcto, porque eran ignorantes, bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, en este momento, en el pasaje que estamos estudiando de Pablo y Bernabé en Listra, vemos que la historia de Cristo se repite. La historia de Cristo se repite, porque Cristo, cuando llegó a Jerusalén el domingo antes de la crucifixión, lo que se llama, o aquí celebran algunos la religión oficial como Domingo de Ramos, Jesús llegó en un borrico, y llegó y la gente decía, Hosana al hijo de David. Toda la gente en Jerusalén lo alababa. Sálvanos, Señor. Lo recibieron como el Salvador. Gloria al Señor. Pero una semana después, allá frente a Pilato, le decía, crucifícale, crucifícale. Estas multitudes también eran así de volubles, así de sentimentales, bendito sea el Señor, y caprichosas, como las multitudes en la sinagoga de Nazaret, como las multitudes aquí en Listra, que estamos estudiando, que querían adorar a Pablo y a Bernabé como Mercurio y como Júpiter, dos dioses paganos, y de pronto
los apedrean a Pablo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Necesitamos, hermano, el conocimiento divino, la guía del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pasemos o continuemos mejor. El versículo 19 dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A él lo apedrean dentro de la ciudad. Cae al piso, tal vez sangrando, tal vez lleno de tierra, tal vez con magulladuras, con hinchazones, con hematomas, tal vez ya casi inconsciente. Y así lo agarran, hermano, a Pablo, y lo empiezan a arrastrar como si fuera un animal muerto, y lo llevan fuera de la ciudad. Bendito sea el Señor. Y era tal el estado de Pablo que dice Lucas que pensaron que estaba muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Vea, hermano, yo quiero que usted piense esto. Tiempo después, el apóstol, cuando escribe la carta a los Corintios, relata sus aflicciones, sus padecimientos, sus sufrimientos, que padecía por causa del Evangelio. Y dice en 2 Corintios 11:25, todo lo que él había padecido, peligros de hermanos, peligros de los de mi nación, en el desierto, había sufrido, bueno, muchas cosas. Y entre todas las cosas que dice, una vez fui apedreado, refiriéndose precisamente al tiempo de en Listra, cuando es apedreado, que estamos estudiando hoy. Ahora bien, cuando él escribe después a los Gálatas, dentro de cuyo territorio estaba Listra. Recuerde que Listra era una de las ciudades de Galacia. Pablo ahí habla a los Gálatas en Gálatas 6:17. Mire lo que dice el apóstol en Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Por estas palabras textuales, algunos han pensado que se trataba de las marcas que padeció, de las cicatrices que le quedaron por el apedreamiento en Listra. Han pensado. Ahora bien, algunos intérpretes, nosotros debemos cuidarnos de estudiar la Escritura, ¿cómo decirle?, sin dogmatizar, sino teniendo la libertad de ser guiados por el Espíritu Santo y no forzar las interpretaciones porque nosotros creemos que pudo ser así, sino que debemos sustentar toda su posición en lo que el mismo contexto bíblico dice. Esa es la forma de interpretar correcta, hermenéutica, bíblica, la que agrada a Dios. Entonces, algunos intérpretes, en aras a ilustrarle en este momento lo que debe ser la interpretación equilibrada, sana, y lo que no debe ser una interpretación equilibrada y sana. Quiero decirle que algunos intérpretes o eruditos bíblicos, basados precisamente en este pasaje del apedreamiento de Pablo, y teniendo en cuenta lo que dice 2 Corintios 12, versos 2 y 5, cuando el apóstol relata su experiencia en el tercer cielo y dice que salió del cuerpo. Algunos han llegado a pensar o a interpretar que Pablo, en ese relato, cuando fue al tercer cielo, ese relato ocurrió en Listra, cuando fue apedreado, que
En otras palabras, dicen estos intérpretes que fue que Pablo, cuando lo apedrearon en Listra, murió y tuvo la experiencia que él mismo menciona en 2 Corintios 12, 2 y 5, que dice así. Yo quiero recordarle: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sigue en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. De tal hombre no me gloriaré. Pero Pablo está hablando aquí de una persona inespecífica. Pero era él, porque mire lo que dice el verso 5. De tal hombre me gloriaré. De tal hombre no me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, es decir, que el hombre que fue arrebatado al tercer cielo era él, sino en mis debilidades. Ahora bien, ¿cuál es mi forma de pensar, de interpretarlo? Y es la siguiente: aunque, como le he dicho, algunos eruditos dicen que el apedreamiento en Listra es el momento en que fue apedreado en Listra Pablo, fue el mismo momento en que él tuvo esta visión de 2 Corintios que le acabo de leer, en el tercer cielo, y por lo tanto Pablo murió por las piedras en Listra. Yo no estoy de acuerdo. Yo considero con los intérpretes que dicen que en realidad Pablo quedó groggy, quedó muy mal en su estado de salud, pero no murió. ¿Por qué? Yo apoyo esa forma de interpretar, porque primero el pasaje dice: le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y cuando se habla de esta manera, pensando, en la Biblia siempre que se dice así, se está dando a entender que ese algo, eso que se describe allí, no es cierto. Se pensaba que estaba muerto, pero no estaba muerto. Primero. Segundo, además que la Escritura casi siempre da a entender esto: si Pablo en realidad hubiera muerto, ¿usted no cree, hermano, que Lucas debía haber especificado eso en el libro de los Hechos? Claro, hubiera mencionado eso para honrar el poder de Dios, porque después Pablo se levanta sano y sigue predicando. Él no se hubiera callado esto. Tercer motivo, y un dato más para demostrar que en realidad Pablo no murió en Listra, y que la experiencia de 2 Corintios del tercer cielo no fue en el mismo momento de que Pablo fue apedreado en Listra, es que las fechas de ambos sucesos, el de Corintios del tercer cielo y el del apedreamiento en Listra, no coinciden. Los estudiosos de la cronología de estos eventos de la vida de Pablo dicen que eran fechas diferentes. Amén. Pero además dice Lucas allí en el verso 20 que rodeándole sus discípulos, o los discípulos, cuando pensaron que estaba muerto, él se levantó y entró en la ciudad. Eso es un motivo más para asegurar que él no murió, porque la forma como se describe aquí en el libro de los Hechos que hace Lucas, es decir, mostrando a Pablo casi muerto y de pronto levantándose después que los discípulos lo rodean súbitamente y volviendo a la ciudad. Mire, después de haber sido arrastrado casi muerto, ese cuadro que pinta Lucas aquí confirma, hermano, que fue un milagro,
un milagro lo que sucedió en la vida de Pablo aquí, después del apedreamiento, pero que no fue una resurrección, porque Pablo no murió. Fue un milagro, hermano, un milagro, pero no una resurrección. Fue prácticamente una reanimación y restauración física y emocional, lo que Lucas describe aquí, no un milagro de resurrección, una restauración física y emocional después de un apedreamiento de Pablo. ¿Por qué digo así? Porque indudablemente un apedreamiento, hermano, piedras de parte de los perseguidores judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio, piedras de parte de los de Listra que también estaban ayudando a apedrear a Pablo. Mire la cantidad de piedras. Eso le tuvo que producir a Pablo unos efectos, unas secuelas físicas, y no solamente físicas, emocionales, a largo plazo, a mediano plazo. Y cuando esto ocurre, no solamente se necesita una restauración física, sino también una reanimación anímica, un reforzamiento emocional. Y esto va a llevar tiempo, hermano. Esto tenía que llevar semanas o meses. Pero, según el relato, al día siguiente, dice Lucas, Pablo se levanta y entra en la ciudad. Y dice que en el mismo día se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y siguió predicando, cuando lo que cabría esperar era semanas o meses de restauración y reanimación física y emocional. Eso fue un milagro, pero no es para pensar, como hemos estudiado hasta aquí, que Pablo murió, para afirmar que Pablo murió y que Pablo realmente fue resucitado. No, señor, tenemos que interpretar conforme a la Escritura, no forzar las interpretaciones. Nos quedan unos minuticos para insinuar la primera parte del tema siguiente. Hasta aquí concluimos lo que es el apedreamiento de Pablo en Listra. Pero dice el pasaje en el versículo 20 que Pablo se levanta al día siguiente y se va con Bernabé para Derbe. El versículo 20 dice que y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y desde aquí, después dice que cuando sale para Derbe, él predica la palabra allí en Derbe, en esa ciudad, hace discípulos y sigue después haciendo discípulos y animando a los discípulos en otras ciudades, en Listra, en Iconio y en Antioquía. Por eso, desde este momento, en estos minutos finales, iniciamos un tema diferente. Los apóstoles predican en varias iglesias. Es lo que algunos han llamado la obra de seguimiento, o de superintendencia, o de supervisión de Pablo. Pablo era un apóstol, hermano. Bernabé era un apóstol. Como Pedro era un apóstol. Y los apóstoles tenían básicamente tres funciones en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando se comenzó a escribir el libro de los Hechos. Y eran fundadores de iglesias, pero al mismo tiempo eran supervisores de esas iglesias, oficiales que se encargaban de la inspección y el buen funcionamiento de ellas. Y tercero, eran edificadores. Ellos las plantaban, las fiscalizaban, por decirlo así, con amor, con poder, y las edificaban. Las hacían crecer en la gracia, en la fe, en el conocimiento de Dios. Esa era la función de los apóstoles, no solamente de los 12 de Jesús,
sino también de los apóstoles como Pablo y Bernabé. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces acabo de decir, según la Escritura, ellos visitan a Derbe. Después visitan a Listra, a Iconio y a Antioquía, las mismas ciudades de las cuales acababan de salir huyendo, las vuelven a visitar. ¿Pero para qué? Para hacer una obra de seguimiento, un control de crecimiento, del desarrollo de esas iglesias, de los hermanos allí, y una obra de edificación. Se llama supervisión o superintendencia. Y eso lo encontramos nosotros en el ministerio del apóstol Pedro. Nosotros estudiamos al final del capítulo 9 del libro de los Hechos cómo Pedro estuvo en Lida y allí predicó el evangelio. Allí sanó un paralítico llamado Eneas. Y dice el final del capítulo 9 de Hechos que también visitó a Jope y allí resucitó a una discípula llamada Tabita o Dorcas. Y esas dos visitas que hizo Pedro en ese pasaje al final del capítulo 9 era la misma obra que Pablo y Bernabé van a hacer aquí en estos versículos 20 al 23 en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. La obra de seguimiento o de superintendencia. Bendito sea el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Hoy en día no, hermano. Hoy en día hay muchas labores que hacían los apóstoles en aquel tiempo que hoy en día la hace el pastor. La hace el pastor. De pronto la hace el maestro. Que son ministros que están puestos en las iglesias para edificar la iglesia. En aquel tiempo no. Fíjense que precisamente ahora en esta visita que ellos hacen de retroceso, por decirlo así, ellos vuelven sobre sus pasos, de donde habían salido huyendo, vuelven allí. Permíteme como la comparación un poco forzada, como la cucaracha, que la echan con la escoba y va para adentro. Pero en este caso, estos eran unos siervos de Dios, no eran cucarachas. Pero así como la cucarachita, al volver sobre sus pasos de ciudades que habían salido huyendo, estaban poniendo en riesgo su vida. Porque allí ellos habían salido huyendo de esas ciudades. Pero ¿por qué hacían eso? Por amor. Aleluya. Por obediencia al mandato del Señor. Porque amaban las ovejas de esas ciudades a las cuales ellos habían ido y sembrado la semilla del evangelio y habían fundado iglesias y forjado discípulos, pero que habían tenido que salir huyendo por la persecución, y ellos volvían para ver cómo estaban los hermanitos, para darle doctrina y darles amor y ministrarles el poder de Dios para que ellos crecieran y pudieran tener una doctrina que creer. Porque recuerde que en este tiempo no estaba compaginado, formado totalmente el canon de las Escrituras. Y además, para nombrarles pastores, porque como la iglesia estaba comenzando, ni siquiera tenían líderes. Hoy en día, por eso le digo, hermano, hoy en día no. Hoy en día ya hay pastores llamados por Dios. Y gloria a Dios por ello. Entonces llega lo que hoy en día puede ser el apóstol de aquel tiempo, que hoy en día se llama el misionero. El misionero llega, edifica también, funda congregaciones, pero se va y no vuelve. Los pastores no necesariamente vuelven, puede que vuelva, pero no tiene que volver, porque ya hay pastores, ya hay maestros que son encargados de la edificación de la iglesia y aún de la supervisión de parte de ancianos de la iglesia. En aquel tiempo no. En aquel tiempo los apóstoles tenían que volver y tenían más carga laboral. Era tremendo, hermano. Entonces, fíjese usted que he querido
arrancar en esta parte inicial de este tema nuevo. Los apóstoles visitan varias iglesias y no he podido. Vamos a tener que dejar pues el comienzo de esta parte del tema para el próximo programa. Sin embargo, lo que puedo en este minuto, par de minutos finales, decir es que ellos salen de Listra para Derbe, como dice el versículo 20 al final, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después que lo habían apedreado el día anterior. Por un milagro Dios lo restauró rápidamente. Y ellos, ¿por qué salen al día siguiente para Derbe? Porque les tocaba salir, porque si no iban otra vez a volver para acabar de rematarlo y matarlo verdaderamente. Entonces ellos van ahora no tanto para huir, sino para buscar otro lugar, aleluya, qué lindo, donde seguir la obra misionera, aleluya. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová en el día de hoy. Daniel Palacio nos llama desde el barrio Valparaíso. Orlando Castañeda en Madrid, España. Yadira Zulbarán en el barrio El Silencio. Jorge Telles desde Mendoza, Argentina. Humberto Rangel en el barrio Prado Norte. Mariana de la Cruz desde Guadalajara, México. Edinson Rojas en el barrio El Recreo. En Cuenca, Ecuador, Beatriz Guzmán en el barrio Los Andes, Nubia Ramírez, Andrés Jaramillo en Fonseca, Guajira, Xiomara Orellano en San Lorenzo, Paraguay, Viviana Ortiz en el barrio Nueva Granada y Andrea Pineda desde Montería, Córdoba. Amado Dios, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, la edificación, Señor, en estos tiempos, Padre. La labor nuevamente misionera